Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Eso está registrado en Salmos capítulo 37, el versículo 8. Mis amados oyentes, mis amados amigos y hermanos, los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. Les habla su servidor Jairo Puente Muñoz en 5 minutos con Jesús de los estudios de Elohim Estéreo desde Neiva, Huila, Colombia. Y mis lágrimas no paran de salir. Saludo fraternal a cada uno de los hermanos que nos retransmiten estos audios a través de las diferentes estaciones FM y también de las diferentes plataformas online. Tú me puedes ayudar. El tema para esta ocasión tiene que ver con lo que está en segundo lugar como consecuencia que al ser humano le llega a su vida cárcel o muerte. Y allí aparece la ira, el enojo, el furor, la irritación, la hazaña, la rabia. Quita para siempre esta sed que me produce batallar. La ira es un estado de ánimo que lleva al ser humano a cometer locuras. Es una de las emociones humanas más básicas. Todo el mundo se aira. Es una sensación de estar contra alguien o algo. Es una emoción hostil que pone a las personas una contra otro e incluso contra sí mismo. Mi armadura, tomo mi espada y grito que en tu nombre soy un vencedor. Cuando pasan los límites es un flagelo en la sociedad, es un destructor en la familia, es un cáncer en la humanidad. No son pocos los casos de personas que están o han estado privadas de su libertad por esta causa e innumerables los casos de otras que han perdido sus vidas por ella. Aunque las cárceles siguen siendo lugares terribles a los cuales el ser humano no desea llegar, la ira y sus sinónimos siguen siendo uno de los principales factores por los que se va a ese lugar. Mis tristezas y problemas, porque sé que... Hay un caso de un joven quien purgó una condena de 25 años de prisión por homicidio, en cuyo caso fue la ira la causante de este trágico desenlace. Eres en tu presencia mucho más. Todo sucedió en la capital de Colombia, en una de esas calles comerciales con mucha afluencia de peatones. Este hombre caminaba por la acera y sin percatarse chocó con un caballero. Acto siguiente se miraron y se dio inicio a una fuerte discusión que tristemente terminó con la muerte de aquel señor por causa de las heridas de bala que el joven le propinó, lleno de furor y sin medir las consecuencias. Lucha cada día más dura, le saco brillo más a mi armadura. Se tuvo la oportunidad de hablarle del Evangelio del Señor Jesucristo y decía que aquel suceso fue definitivamente una locura, y ya con la mente descansada decía que hubiese sido mejor no haberse detenido en ese momento, dando lugar así a ese peligroso estado de ánimo y por ende a esa situación que terminó con este trágico desenlace. En una entrevista este joven decía: pastor, no sé por qué llegué a eso, hubiese sido mejor haber salido corriendo o haberme calmado, pero miremos ahora la situación tan difícil. Ese hombre está muerto y yo acá condenado a tantos años de cárcel. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi juventud? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Por eso las escrituras nos muestran el potencial destructor de la ira. El salmista David en el Salmo 37, el versículo 8, que citamos al inicio de este audio, analiza el camino de los malos declarando que la ira, el enojo y la maldad separan al hombre de Dios y que estas acciones reposan en el seno de los necios. Por eso la palabra de Dios dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Qué bueno hacer una oración y decirle al Señor que nos ayude a controlar la ira. Vamos a hacer esa oración, hágala desde su casa, desde el lugar donde se encuentre, y Dios nos va a ayudar a superar esta situación. Estuvo para usted hablando su servidor Jairo Puente Muñoz en 5 minutos con Jesús. Traigo a ti todas mis penas, mis tristezas y problemas, porque sé que tú me puedes ayudar.